no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Lo que estamos viendo de parte del gobierno es que no respeta la disidencia. Fueron dispersados por efectivos de la Policía Metropolitana. Estaba saliendo para mi oficina, era temprano en la mañana, y pensé que era un mal chiste del Día de los Inocentes. Supimos que esto venía directamente a silenciar a los periodistas. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. Empezó con la exigencia de que retiráramos algunos programas del aire. El gobierno decidía quiénes podían ser los entrevistadores ni los periodistas que trabajaban en el canal. Entonces, en el momento del anuncio pensamos que eso no iba a ocurrir. Nunca nos imaginamos, y creo que hasta el último minuto, cuando la pantalla se fue a negro, pensamos que eso iba a revertirse. Yo era reportera de calle y ese día salimos a la calle y con nuestros chalecos antibalas, por ese día estuvimos recorriendo todas las calles de la ciudad, del país entero. En el canal nos dijeron, vamos a esperar a último minuto porque cualquier cosa puede pasar y a lo mejor no se da el cierre. Pero cuando ya eran las 11 de la noche, se supone que el cierre iba a ser a las 12, que estábamos en la calle dando el último reporte. Sí nos llamaron desde el canal y nos dijeron, miren, recójanse, traigan los equipos, vénganse al canal porque es un hecho. Las amenazas del cierre contra Radio Caracas. Ese negro en la pantalla fue el inicio del silencio. el silencio es un ceder ante el atropello, ante el abuso. Ustedes, los periodistas venezolanos, prácticamente se convirtieron en los enemigos del régimen. ¿Por qué crees que pasó eso? Los enfrentabas porque eres crítico, porque le demuestras a la gente la ineficacia, la ineficiencia. Cuando un gobierno empieza a ocupar, a decidir qué es lo que se puede informar y qué es lo que no se puede informar, está dándole un golpe duro a la libertad y al derecho de la gente a estar informada, al derecho de la gente a opinar, a tener una opinión distinta a la del gobierno. Ese día marcó el inicio de una Venezuela amordazada. Todos los demás medios entraron en pánico. Se cuidaron mucho de lo que decían y de lo que hacían. El cierre de RCTV no solo fue el final de un canal, fue el principio del miedo. Es el fin de la democracia, es el fin de la libertad. La libertad hay que conquistarla día a día, hay que defenderla día a día. Y se va perdiendo así, por trocitos. Cuidar la libertad es un bien muy preciado. Andreina Andrade, Fuerza Informativa Azteca. Comer de la basura, el drama diario de los venezolanos más pobres. Cazar camiones recolectores y hurgar en bolsas se ha vuelto una agobiante rutina. En la capital, algunos se dividen el control de los desechos provenientes de restaurantes en vecindarios acomodados. No somos uno, ni dos, ni cuatro, somos miles que estamos en la calle buscando para comer, sobrevivir. ¿Con mi clase? Rebeca, de 18 años, vive en el barrio popular de Petare, en una casa con servicios básicos. Reparte su tiempo y energía entre ir a clases por las tardes y buscar en la calle restos de alimentos para su familia. Su sentimiento de humillación desapareció ante una crisis que mezcla la escasez del 68% de los productos básicos y una inflación que podría llegar hasta 1.660% en 2017, según el Fondo Monetario Internacional. Sí, comida. Mi mamá llegó a un extremo que se le veían los huesos. Todo eso, y no quería verse así mío, se me estaba desnutriendo. Y yo dije, mami, tengo que salir a la calle, buscar comida. A 93% de las familias venezolanas no les alcanza para comprar comestibles, según el estudio interuniversitario Encuesta sobre Condiciones de Vida. 7 de cada 10 personas perdió en promedio 8,7 kilos de peso en el último año. El gobierno socialista, que denuncia una guerra económica en su contra, busca reflotar un plan de venta de alimentos subsidiados. Muchos no lo reciben con frecuencia y por ahora deben seguir viviendo de las sobras.
sin material sanitario y de medicinas, instalaciones deterioradas, equipos dañados o contaminados. Así es el panorama del Hospital Dr. José María Vargas en Caracas. La crisis que atraviesa Venezuela ha golpeado al sector médico y las paupérrimas condiciones hospitalarias son la pesadilla tanto de pacientes como de médicos, al no contar con los recursos necesarios para tratar a los enfermos. Dani Golindano, médico residente de hematología del Hospital Vargas, aseguró que ese centro de salud tiene múltiples necesidades. Un hospital que carece, que tiene más del 60% de carencia de insumos médicos, donde realmente los que padecen esta carencia son los pacientes, en vista que tienen que permanecer o pernoctar o tener un estado dentro del hospital mucho más tiempo que quizá debería requerir. El hematólogo cuenta que la gente espera horas para ser atendida, además de tener que proveer personalmente de guantes para poner un catéter a un paciente. Y bueno, la data que manejamos, como te puedo decir, un 76% de desabastecimiento en lo que corresponde al área asistencial, un 78% en déficit de medicamentos, que es una de las cosas que conlleva que el paciente sufra mucho más dentro del recinto hospitalario, que muchas veces no tienen los medicamentos o el tratamiento necesario para ser atendido. Las cámaras frigoríficas no funcionan y como no hay suficientes camillas para los cadáveres, tienen que colocarlos en el suelo y sufren rápidamente el proceso de descomposición. Y eso es agravante, eso es muy grave y bueno, la situación es preocupante y por eso nosotros siempre buscamos que en este caso el gobierno o el ente que se encarga de esto nos escuche sobre la situación hospitalaria. Pero no solo los pacientes sufren por la situación hospitalaria, el personal médico también enfrenta la frustración de no tener las herramientas necesarias para atender a las personas. Algunos ciudadanos con suficientes recursos pueden acudir a las clínicas privadas, que aunque disponen de mejores condiciones, también sufren la carencia de equipamiento médico y otros problemas como los cortes de suministros de agua corriente. Es el momento cuando cae mortalmente herido con un disparo en la cabeza el estudiante Basil Alejandro da Costa, de 24 años, en pleno centro de Caracas. El joven participaba en la protesta contra Maduro cuando al parecer fue emboscado por grupos oficialistas que salieron armados a disolver las manifestaciones. Entran los colectivos de la parte del oficialismo y empezaron a accionar armas de fuego. Tenemos 6 heridos. Los únicos 2 que tengo la información, uno llevó un tiro en la pierna y el otro lo recibió en el costado. Un funcionario de la policía de Caracas también está entre las víctimas. Los manifestantes acusaron al gobierno de la masacre. Venezuela está despertando ya, basta de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta represión por parte de todos los poderes públicos del Estado. Ya estamos cansados y hoy 12 de febrero lo estamos demostrando. Más temprano y entonando el himno nacional de Venezuela, miles de personas acompañaron a los estudiantes para exigir a la Fiscalía la liberación de los 11 universitarios detenidos en las protestas de Táchira, Mérida y Nueva Esparta. Y los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes, basta a que este país no nos ofrezca las oportunidades, basta a que el estudiante no tenga que salir a la calle, no encontrar trabajo y tener que pensar en irse de Venezuela. Nicolás Maduro, por su parte, acusó a la oposición de promover la violencia. Además, amenazó a las televisoras con sanciones si transmitían las manifestaciones. Ordenó además sacar del aire a varias cadenas internacionales de noticias que informaban sobre los sucesos. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la carta? Ay, esperen que pase una desgracia para que esto se acabe. ¿Hasta cuándo? Unas 10.000 personas marcharon en Caracas hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la destitución de los jueces del máximo Tribunal de Justicia, que la semana pasada se adjudicaron brevemente las funciones del Parlamento de mayoría opositora. Sin embargo, la Guardia Nacional del Ejército les impidió el paso y los recibió con balas de goma, chorros de agua y bombas de gas. Ella tenía 22 años y participaba en una protesta frente a la base aérea de La Carlota. Un efectivo militar lo vio solo y desarmado. Le disparó a quemarropa. David cae al suelo y recibe una segunda descarga. Como puede, se levanta y da unos pasos, los últimos de su vida. Compañeros le auxiliaron y le montaron en una motocicleta. Los impactos le destrozaron el corazón y otros órganos. Llegó sin vida a una clínica cercana. Su cuerpo fue despedido con las letras del himno nacional, cantado por sus compañeros cuando era trasladado a la morgue. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.
Su muerte tiene una inesperada conexión con el presidente Nicolás Maduro. Vallenilla era el hijo único de su antiguo supervisor cuando trabajaba como chofer de autobús en el metro de Caracas. Que esto no quede así nada más, Nicolás. Por favor. No era malandro, era un estudiante. Un hijo que su padre dice que Maduro conoció de niño, pero si pide justicia al mandatario, este no parece muy dispuesto, pues afirma que sus cuerpos de seguridad no usan armas ni escopetas en el control de las manifestaciones. Sin armas de fuego, tan prohibidas, sin escopeta de perdigones, tan prohibido, con agua y el gasecito lacrimógeno que está permitido. No es lo que ocurre en las protestas. Tras casi 3 meses alcanzan los 75 fallecidos. El asesinato de Vallenilla causó indignación. Muchos reaccionaron bloqueando calles y avenidas, incluso con el incendio de camiones en el lugar donde murió. Una indignación que recorre el país. Es la segunda muerte de un manifestante que es asesinado por militares delante de cámaras de televisión en México. Esa foto es el miércoles. Ese carajito lo vi como a las 3 de la tarde. Cuando nos estábamos reuniendo en Plaza Altamira, resulta que no nos dejaron reunirnos, sino que cuando empezó a llegar la gente, de repente subieron un poco de guardia y todo el mundo empezó a correr. Mano, cuando volteo, yo ese chamo con el yeso y me quedo parado. Y andaba en la moto. Los policías llegaron hasta el principio de la plaza y nosotros estábamos un poquito más arriba de la plaza. Yo, chamo, móntate, tenía que escuchar al carajito, de verdad que era una vaina. ¿Para dónde van? Devuélvanse, den la cara, no sean maricos y vaina. Vean, a mí que tengo yeso, devuélvanse. Entonces le dije, mira, hermano, te hablo claro, yo me voy aquí parado. Cuando vengas corriendo, te montas. Dale, pues. El chamito solo se fue para adelante, tiró como 4 molotov. Y prende la moto, brincó y se montó. Chamo, lo saqué como 4 veces. A lo último nos fuimos por la autopista, igualito, el carito se tiró por el barranco para abajo, me dijo, mano, espérame por allá abajo. Se tiró y empezó a upar a todo el mundo. ¿Por qué se van si ustedes están completos? Yo soy de la calle, no tengo que vestirme, tengo una pata jodito y estoy aquí y tal. Chamito, de verdad que es una vaina increíble, mano, increíble. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Con lágrimas en los ojos, la expresa política venezolana Morelva Delgado sale del centro de detención y habla con sus hijos por videollamada. Ya no vamos a ver, mi amor, ya no vamos a ver. Y más nunca lo voy a dejar. Dios no permita más nunca esto, papi. Así como ella, otros 16 reos de conciencia fueron liberados del centro de detención Zona 7 en Caracas el sábado último. En total, 17 excarcelaciones. Entre los excarcelados también está Gabriel Sánchez Piña, el joven de 19 años quien padece autismo. Sus familiares denunciaron las condiciones difíciles en las que se encontraba y exigían su liberación. También libres José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, detenido en noviembre del año pasado, y el sindicalista William Luzardo, tienen restringido declarar ante los medios de comunicación. Los familiares llevaban semanas en vigilia, denunciando que en la cárcel Zona 7 casi no había liberaciones. La esperanza creció al 2000%. Muchísima esperanza, porque sabemos que se abrieron las puertas. Y ya salieron 17 y después de ellos van a venir los demás. Poquito a poco, pasito a pasito, pero van a venir. Vienen los demás. La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 liberaciones en Venezuela entre el 8 de enero y el 15 de febrero, tras el anuncio del gobierno interino sobre las excarcelaciones a presos políticos.
En su reciente exhortación apostólica este mes, los obispos venezolanos se refieren especialmente a la liberación de los presos políticos, llamando al gobierno a aprobar cuanto antes el proyecto de ley de amnistía o el perdón total para los reos por delitos políticos. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Hola, ¿quieres saber cómo se vivía la dictadura desde dentro de Venezuela? Pues ven, acompáñanos que hoy estaremos hablando sobre ese tema. Y además tenemos un testimonio de una persona que lo vivió de principio a fin. Con nosotros, Andrea Costa. Hola Andrea, un placer tenerte aquí en este espacio. Bueno, comenzaremos con la pequeña entrevista para ver tu punto de vista sobre lo que ha pasado últimamente en el territorio venezolano. Muchas gracias, Eva, por la invitación, gracias a tu audiencia, espero que la información que traigo para ustedes hoy sea de provecho. Andrea, tienes 45 años, nacida en Higuerote, estado Miranda, y tienes 7 hermanos, de los cuales eres la pequeña. Andrea, cuéntanos, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste a sentir los efectos de la dictadura? Oye, mira, yo tenía, en el año 2007, fue la primera vez que empecé a sentir que en el país o en Venezuela había cierto grado de censura y de dictadura, porque cerraron un importante canal de televisión llamado RCTV, el cual pues mostraba mucha realidad del país y no iba precisamente al favor del gobierno. En ese momento, cuando cierran RCTV, por primera vez empecé a sentir de que algo estaba pasando. ¿Qué recuerdas del día que te diste cuenta que vivías bajo un régimen autoritario o dictatorial? Bueno, después del cierre de RCTV pasaron unos años donde la censura no era tan de frente, ¿okay? Donde pues la gente sentía que tenía un poco de libertad de expresión, que podía hablar. No existía el movimiento de redes sociales que hay ahora. Sin embargo, ya por el 2010 las cosas empezaron a cambiar, fueron a peor, ya pues los medios de comunicación impresos no podían decir las cosas que querían, solo publicaban lo que el gobierno permitía que saliera a la luz. Luego ya durante todos esos años ya empezó la represión mediática. Iniciaron con represión mediática, donde la gente solo se enteraba lo que el gobierno quería que supiera, donde la población pues solo le llegaba ese tipo de información. Y luego pues ya en el 2016-17 con las protestas, honestamente empecé a tener cierto grado de temor, porque ya era una represión fuerte, brutal, donde las personas no tenían derecho a manifestar, donde el gobierno utilizaba la represión policial, la Guardia Nacional, para reprimir a esos estudiantes que querían pues manifestar. En ese momento empecé a sentir que ya no había esa libertad que todos necesitábamos. En el momento donde te controlaban también la alimentación, porque ya no podías comprar lo que querías, sino lo que había y lo que se permitía el acceso a la alimentación. Ahí en ese momento pues ya sentí que estábamos viviendo bajo represión extrema. Andrea, ¿qué fue lo primero que notaste en el cambio de tu entorno, o sea, tus personas cercanas? Mira, el cambio era notorio. El cambio era notorio, donde la calidad de vida empezó a disminuir. Cuando tú sientes que tienes un hijo y estuviste acostumbrada a tener pampers, pañales, y decides no tener otro porque no había la posibilidad de darle a un niño biberón, leche, no existía, ese tipo de cosas. Tu vida cambia cuando tú eres clase media y sientes que ya no te puedes comer una pieza de pollo en las 3 comidas, por ejemplo, sino que tienes que empezar a balancear. Si me la como en el almuerzo, pues ya no me la comeré en la cena. Eso cambia la vida, y si empiezas a sentir el cambio en tu entorno, en la gente que te rodea, sobre todo en la alimentación. ¿Qué significa para ti, Andrea, el término dictadura? Bueno, para mí la dictadura significa, o viene asociado a la palabra represión, a la palabra obligación, a la palabra utilizar la fuerza, a manipulación,
a no tener la posibilidad de tener la libertad de ver, escuchar, comer lo que uno desee. ¿Crees que la situación fue siempre la misma o fue evolucionando? No, la situación fue evolucionando. O sea, la situación empezó por restringir pequeñas cosas, por ir cambiando algunas cosas como las leyes, como la constitución, los magistrados, y todo fue cambiando progresivamente para que el poder estuviese solo en un lado. Aparte de los eventos ya explicados, ¿qué otro evento crees que te ayudó a darte cuenta de que vivías en una dictadura? Yo diría que te sientes en dictadura cuando no te sientes en la libertad y en la capacidad de elegir. Estás en una dictadura cuando otro elige por ti. Y en ese momento, cuando yo pensé, no tengo la capacidad de elegir ir a un lugar, no tengo la capacidad de hablar y decir lo que quiero, no tengo la capacidad de elegir y comprar lo que yo quiera, aunque tenga dinero, en ese momento sientes que estás reprimido. O por lo menos yo sentí que estaba reprimido. ¿Cuáles eran las principales restricciones en tu vida? En tu caso, ¿cuáles eran las principales restricciones para ti? Mira, nosotros en Venezuela, a pesar de que tú pudieses salir a hablar con el vecino de la situación del país, que la gente en algunos casos dice, pero si esto es una democracia, tú sales y hablas lo que quieras. Pero como te dije antes, no tenías la capacidad de elegir. No tenías la capacidad de elegir las cosas y las necesidades básicas que requerías para tener calidad de vida. Andrea, ¿qué derechos consideras que se perdieron? Se perdió el derecho constitucional, el derecho a la libre defensa, se perdió el derecho a la libertad de expresión, se perdió el derecho a la comida, a elegir. Se perdieron los derechos básicos, el derecho a la salud, importantísimo, el derecho a las necesidades, que se cubrían las necesidades básicas de salud. Todos esos derechos desde mi punto de vista, y el derecho, se violaron los derechos humanos. Se violaron a los derechos humanos una cantidad increíble de personas, las cuales fueron sometidas a torturas, y no había Estado de Derecho de ningún punto de vista. Bueno, ahora cambiaremos de tema, ahora un poco más orientado hacia los medios de información y control. ¿Qué fuentes de información utilizabas para saber lo que pasaba en el país? Porque sabemos que tú puedes estar enterada de lo que pasa en tu zona, pero en lo que resta del país... Mira, ahí siento que empezaron a jugar un papel importante pues las redes sociales, que no estaban tan controladas en ese momento, y era lo que permitía que nos estuviésemos informados de una u otra manera. Porque como te dije antes, los medios de comunicación impresos, digitales, estaban censurados. El boca a boca funcionaba, como te digo, las redes sociales lo que te permitía saber qué pasaba de un lado a otro. ¿Sentías que la información estaba controlada o censurada? Sí, por supuesto. 100% censuradas, controladas. En algunos casos inclusive había autocensura por miedo. O sea, no era solamente que te decían no puedes hablar, sino si yo quería seguir en el medio, tenía que o no hablar o estar del lado del gobierno. ¿Recibías noticias de fuera del país? ¿Y las noticias que te llegaban de fuera del país, sentías que eran diferentes a lo que se vivía adentro? A ver, llegaban noticias de fuera del país, sí, definitivamente había desinformación porque en algunos momentos pues no sabías qué creer, qué era la realidad de lo que estaba pasando, y siento que ese era uno de los objetivos de la dictadura, generar confusión. Ahora, a continuación, seguiremos abarcando más temas, pero los pasaré con mi compañero Josué Medina. Hola, soy José Medina y quería hablar contigo sobre el Estado. ¿Cómo veías al sistema judicial durante esos años? Mira, un sistema judicial corrupto, un sistema judicial donde sin tener pruebas, se violaban los derechos.
un sistema judicial, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Resumir, corrupto. ¿Qué opinabas sobre las elecciones y la forma en que se hacían? Las elecciones, todos teníamos la esperanza de que íbamos a votar con el objetivo de que saliera el gobierno y simplemente nos sentíamos burlados porque sabíamos que estaban manipuladas las elecciones. Todos íbamos a votar con la ilusión 1, 2, 3 y no sé cuántas veces fuimos a votar y lamentablemente manipulaban las elecciones. Hasta el 2024 que pues se pudo demostrar que había ganado la oposición y que Maduro estaba ilegítimamente en el poder. ¿Alguna vez te sentiste presionada o vigilada por las autoridades? Honestamente yo no, en lo personal, ¿ok? Porque quizás mi profesión y a lo que me dedicaba pues estaba un tanto lejos de lo que es la política. Pero sí conozco gente cercana que fue amedrentada, que fue, incluso tuvieron que salir del país por presión. ¿Participaste en alguna protesta o manifestación? Sí participé, pero me dio mucho temor, mucho miedo, honestamente, miedo a morir. Cuando tú sientes que vas y quieres expresar tu derecho, pero el temor te arropa y piensas en tu familia, en tu hijo. Tenía un hijo pequeño que decía, si pongo mi vida en riesgo, ¿quién se va a encargar de él? Y a la vez me sentía culpable, ¿sabes? Me sentía culpable y cobarde quizás en algún punto, porque habían jóvenes que estaban manifestando y que lo arriesgaron todo y que quedaron muertos en las manifestaciones luchando por la libertad de un país. Y quizás yo, por proteger a mi hijo, pues no volví a salir a las manifestaciones. ¿Alguna vez te prohibieron hablar de ciertos temas con otras personas? No, a mí en lo personal pues no tenía esa prohibición directa, o sea, tú podías hablar, pero siempre estaba el que te estaba escuchando que pertenecía al partido de gobierno, y entonces, por ejemplo, en el sitio donde yo vivía, hasta para pedir una carta de residencia o una constancia de residencia, pues te hacían sentir como que necesitabas mantenerte callado para que pudieras optar a cosas tan sencillas como esa. ¿Algún familiar fue afectado directamente, lo han detenido o persecución o exilio? No, familiar cercano, no, pero como te dije antes, sí, personas que no eran familiares, pero que eran conocidos muy cercanos. ¿Alguna vez tuviste que ocultar opiniones o actividades por miedo? Sí. ¿Cómo impactó la dictadura en tu trabajo o educación? Mi trabajo desapareció. De hecho, una de las razones por las cuales yo me vengo a España y decido salir de Venezuela fue una de las crisis duras en el año 2018 en Venezuela, donde mi trabajo se vio muy afectado, una reconversión monetaria donde el país se paralizó y tomamos la decisión, es ahora o nunca, tenemos que irnos porque el trabajo se acabó. ¿Cómo describirías el entorno social durante esos años? Mira, el venezolano tiende a ser muy alegre por naturaleza. El venezolano es resiliente, el venezolano siempre busca lo positivo a todo. Y a pesar de ser tan resiliente, se notaba la tristeza, se notaba la pobreza, se notaba la necesidad. Empezamos a ver gente muy delgada, muy delgada, gente que se veía enferma, gente que se notaba la necesidad. ¿Tuviste dificultades para conseguir alimentos o servicios básicos? Sí, mira, duramos en una oportunidad 3 días continuos sin luz. Un apagón general de 3 días donde el país estuvo completamente, o sea, una tristeza
que partía el corazón, porque de pronto tú en casa dices, bueno, me apaño, me arreglo la situación, pero ¿qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la gente que dependía directamente de la luz? O sea, no había luz, no había agua, porque en la zona donde yo vivía, el bombeo del agua, para llegar el agua a las viviendas, era a través de la electricidad, había que hacer bombeo de agua, pues no había luz, no había agua, por ende no había comida en 3 días continuos. Imagínate, aquí hubo en España unas horas y mira el colapso. Nosotros tuvimos 3 días continuos sin luz. O sea, sí, vivía escasez, servicios básicos como agua, luz, electricidad, recolección de desechos, cosas tan elementales que para un país uno lo da por hecho y no tenerlos es muy duro. ¿Alguna vez pensaste en salir del país por la situación política? Sí, por eso estoy aquí. Sí. Por eso estoy aquí. Por eso llegué aquí a España en el año 2019, porque ya no podía más. Tuve que dejar mi casa, mi profesión, mi familia. Soy de una familia numerosa, muy grande, de familia con mucho cariño, mucho apego, pero tuve que decir adiós porque necesitaba ofrecerle algo a mi hijo. ¿Conociste a muchas personas que emigraron debido a la dictadura? Sí, mira, somos aproximadamente unos 8 millones de venezolanos que estamos fuera. O sea, 8 millones de venezolanos somos la mayor cantidad de desplazados de la historia contemporánea del mundo. O sea, hemos ido a países donde ni te imaginas hay un venezolano, sobre todo en América. América fueron los primeros países que fueron donde el venezolano emigró por la cercanía. Por ejemplo, podías irte en autobús, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, son países donde hay muchísima cantidad de venezolanos. Y bueno, ahora en Europa también, hay países en Europa que ni te imaginas, hay venezolanos en Japón, venezolanos en Suecia, venezolanos en Alemania, donde antes el venezolano no migraba, el venezolano se dedicaba, iba, estudiaba y volvía a casa. Somos 8 millones que estamos fuera actualmente, 8 aproximadamente. Bueno, muchas gracias. Ahora continuaremos con mi compañera Zoe. Hola, soy Zoe y yo quiero saber de tus emociones. Muy bien, Zoe. ¿Qué emociones te vienen a la mente cuando piensas en esos años? Ay, pienso en las emociones. Tristeza, mucha tristeza, mucho dolor y nostalgia. ¿Cómo crees que esa experiencia afectó tu identidad o forma de ver la vida? Mira, toda esa experiencia me cambió rotundamente la forma de ver la vida. Es algo contradictorio, porque a pesar de que siento mucho dolor y en esos momentos pues tuvimos que ser resilientes para poder sobrevivir, porque realmente, aunque muchos consideren que Venezuela no tuvo una dictadura o desde otra perspectiva lo vean como que no es así, cuando tú estás reprimido, cuando sientes miedo, cuando sientes temor por tu integridad física desde diferentes puntos de vista, y sales al mundo. Por ejemplo, llegas aquí a este país, es increíble como el simple hecho de entrar a un supermercado te genere sorpresa. O sea, entrar y ver todo lo que hay, toda la comida que puede haber, y que en mi país la gente se quedó sin poder disfrutar de todas esas cosas aún teniendo dinero, ¿vale? Es difícil, pero te deja un aprendizaje, o yo siento que me dejó un aprendizaje de valorar las cosas, valorar el simple hecho de tener la luz y poder encender, el hecho de que tú abras el grifo y puedas tener agua, el valorar todas esas pequeñas cosas que uno las da por sentadas. Esa situación me hizo crecer, me hizo aprender y me hizo
valorar muchas cosas. Y hablando un poco sobre eso, ¿qué momento recuerdas como el más difícil de toda la dictadura? Ay, yo siento que en la dictadura ver morir a jóvenes que tenían esperanza de vida y perderla porque simplemente no los dejaban expresarse. Ver a los padres llorar, a esos jóvenes que estaban estudiando en la universidad, a esos jóvenes que tenían una vida por delante. Es muy, muy, muy profundo el dolor que llegas a sentir, que después yo tengo ya 6 años aquí y sin embargo recuerdo esa época y digo que es algo que superaremos, mas no podemos olvidar. ¿Hubo algún momento de esperanza o resistencia que te marcó? Mira, teníamos mucha esperanza, pero cada día sentía que la esperanza se iba perdiendo. Cada año, cada elección, cada proceso que teníamos esa esperanza viva de que íbamos a salir de eso y volvíamos a lo mismo. De hecho, en el 2024, cuando se muestran las actas, ya yo estaba acá, no pude votar, no me permitieron votar. Sientes que tu derecho es flagelado, que te anulan la posibilidad de decidir. Sin embargo, cuando estuve aquí en el 2024, que vi la victoria de Edmundo González, donde salieron las actas, donde se mostró al mundo realmente que estaban apropiados del país, sentí la ilusión de que podía pasar algo al fin. Y sin embargo, estamos en el 2026 y es apenas cuando la dictadura está empezando a caer, porque el hecho de que Maduro saliera de Venezuela o lo extrajeran de Venezuela, de las condiciones que fueron, al fin estamos viendo un poco la luz. Un criterio que quizás es cuestionado desde una persona que no lo ha vivido de verdad, de una persona que no ha estado adentro para saber las necesidades que se pasan en un país y la alegría que puede sentir estando fuera cuando empieza a caer la dictadura. Y reflexionando a nivel de la historia, ¿qué lecciones sacas de esa etapa para el futuro de Venezuela? Mira, yo siento que Venezuela, después de haber llegado y haber tocado fondo como hemos tocado hasta ahora, si nos los proponemos vamos a tener un gran país. Porque como te digo, aprendimos a valorar lo realmente importante para que un país salga adelante. Yo siento que todo el que está fuera de Venezuela, esos 8 millones de personas, cada uno salió a aprender cosas nuevas y que si podemos en algún momento volver con toda esa innovación, salir adelante, va a ser un proceso complejo, porque así como existimos muchos que hemos aprendido, hay muchos que también aprendieron a vivir de las ayudas, a vivir de lo que te dan, del día a día, y esa mentalidad tiene que cambiar. O sea, hay un proceso de corrupción muy grande, hay corrupción en todos los entes, o sea, hay corrupción en la policía, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción, o sea, hasta para comprar un vehículo, hay corrupción en todos los niveles y eso es importante que ya lo identificamos y siento que si se ataca de fondo, pues Venezuela puede llegar a ser un gran país. Nuevamente, porque lo fuimos en algún momento. ¿Qué crees que se debe hacer para que esa historia no se repita? Mira, lo primero que nosotros debemos hacer para que no se repita esta historia es la descentralización del poder. El poder no puede ser concentrado en una sola persona y ir todo hacia un solo foco. No, hay que descentralizar los poderes y las leyes deben estar descentralizadas. O sea, el poder no puede estar pagándose y dándose el vuelto. Quizás a lo mejor no me entiendan la expresión, pero es importante eso, descentralizar, donde el Congreso tenga independencia, donde el Tribunal Supremo tenga independencia para que de esa forma puedan mantenerse un equilibrio. Ahora, hablando de resistencia y adaptación,
¿Qué estrategias personales o familiares utilizaste para resistir o adaptarse? Mire, nosotros utilizamos algo que, o sea, yo tengo una familia numerosa y la red familiar fue fundamental. O sea, una estrategia de solidaridad, de establecer donde consigas esto de comida, pues un poco para todos, el intercambio de alimentos fue fundamental para que nosotros pudiéramos salir adelante, porque como te digo, en un momento de la historia no había nada que comer. O sea, incluso lo que cosechaban en algunos poblados era lo que se podía consumir, porque no había en los supermercados, habían largas filas de días, de horas. O sea, nadie me lo cuenta, lo viví yo, lo que es estar en una fila para el supermercado de horas, donde no había donde sentarse, donde no había baños, donde no había nada, porque las filas eran en la calle, y cuando llegaras te dijeran, se terminó. Entonces lo que nos ayudó en nuestro caso particular fue la red familiar, o sea, el intercambio de productos. Si tú conseguiste algo, pues, y yo no lo tengo, nos apoyábamos, yo trataba de conseguir lo que podía, y esa fue la estrategia que nos permitió sobrevivir en esos momentos más duros. ¿Qué consejos darías a alguien que hoy vive bajo represión o falta de libertades? Ay, qué difícil, me la pones muy difícil. Porque yo siento que el consejo que le puedo dar es no perder la fe. No perder la fe y seguir intentándolo las veces que sea necesario, porque eso es lo que nos ha permitido a nosotros estar en el momento histórico que estamos ahora. O sea, la fe de toda esa gente que se quedó y la fe de toda la gente que salimos afuera a luchar porque el mundo nos viera, porque el mundo realmente entendiera lo que pasaba en Venezuela. Porque, a ver, está la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, están pues los diferentes parlamentos en los diferentes países, y hacerle entender a alguien que no ha vivido lo que vivimos en Venezuela es complejo. Pero sin embargo se siguió luchando. Cada venezolano desde su trinchera fue poniendo ese granito de arena para que estemos donde estamos, porque no podemos decir que el que se quedó es el único que lo logró, porque los que estamos afuera también hemos sido una voz representativa para que el mundo se entere de lo que pasa en Venezuela. Entonces pienso que por allí va. ¿Qué cosas valoras más ahora después de haber vivido esa etapa? Wow, como te digo, valoro las cosas básicas, lo básico, lo elemental. Valoro la libertad de expresarte, la libertad de poder elegir lo que quieres comer, la libertad de poder ir al médico y tener y contar con recursos que te puedan atender. Valoro la libertad de movimiento, la libertad de que tú quieras colocar combustible en el coche, y si tienes el dinero lo puedes hacer. En Venezuela llegó un momento, después de ser un país petrolero, donde no había ni siquiera gasolina para surtir el coche, y tenías un niño enfermo y no podías trasladarte. Entonces valoro eso, valoro las cosas sencillas que tengo ahora, y creo que de regresar a Venezuela valoraría todo eso de una manera inigualable. Para culminar, si pudieras decir una sola cosa sobre tu experiencia a alguien que nunca la vivió, ¿qué sería? Ay, ¿qué le diría? ¿Qué le diría yo a Zoe que nunca ha vivido una dictadura? Oye, eso es difícil. Las dictaduras son difíciles. Y estamos en el año 2026 y todavía hay muchos países en dictadura. Países que están reprimidos y que están sufriendo mucho, y el mundo a veces se hace de la vista gorda o ignora lo que está pasando. Te puedo decir que es duro, que es difícil, que es triste, que vivir en dictadura no se lo deseo a nadie, que valores tu libertad, que valores la libertad que tienes ahora y las necesidades básicas que tienes cubiertas. Eso te diría, que aprendas a valorar lo que tienes sin necesidad de llegar a pasar lo que nosotros en Venezuela hemos vivido. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, por compartir esta experiencia con nosotros, que sabemos que no ha sido nada fácil y en verdad es de admirar.
Gracias a mis compañeros Eva Saniva y Josué Medina. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece muy importante que estén conociendo o indagando sobre un tema de actualidad que, aunque lleva 27 años en curso, ahorita es un tema que está impactando no solo a Venezuela, a muchos países